Egipto, 1899. El sol cae a plomo sobre el desierto de Saqqara y un grupo de arqueólogos avanza entre montículos de arena que ocultan los secretos de una civilización inmortal. Su misión parece rutinaria: rescatar fragmentos del pasado, piezas de cerámica, inscripciones desvaídas. Pero ese día, el destino les reserva algo que no figura en ningún registro. Uno de los excavadores, cubierto de polvo y fatiga, tropieza con una caja de madera astillada y dentro de ella un rollo ennegrecido que amenaza con desintegrarse al contacto con el aire. Lo observan con una mezcla de esperanza y temor. Las fibras de papiro están quebradizas, pero las líneas grabadas en tinta aún laten bajo la luz. Uno de los hombres lo desenrolla lentamente y un silencio reverente se extiende por el equipo. No es una lista de inventarios ni un registro comercial, como tantos otros papiros hallados entre tumbas. Es una voz que grita desde el abismo del tiempo sobre un Egipto devastado. Las primeras frases confunden, luego aterrorizan. El Nilo, dicen, se volvió rojo como la sangre. Los pobres se alzaron contra los nobles. La tierra fue sepultada por la oscuridad. El documento es trasladado a El Cairo con el mayor de los cuidados. Allí, bajo la penumbra de una sala del Museo Egipcio, filólogos y egiptólogos se reúnen para analizarlo. La escritura pertenece al Reino Medio, una época tan lejana que roza el mito. Quien escribe se identifica como Ipuwer, un escriba del faraón, pero su tono no es solemne ni heroico. Habla con desesperación, como si fuera testigo del derrumbe del orden del mundo. Un Egipto en ruinas, donde las jerarquías se disuelven, los dioses callan y la naturaleza misma se vuelve enemiga. Aquellas líneas parecen el testamento de una civilización al borde del abismo. Los expertos no tardan en notar algo perturbador. Los desastres narrados en el papiro no son simples metáforas políticas. Son calamidades concretas, visibles y crueles. El río convertido en sangre, las cosechas perdidas, los cielos cubiertos por tinieblas. Cada frase refleja caos, dolor y desesperanza. Y sin embargo, esas mismas escenas resuenan con un eco familiar en la memoria colectiva de la humanidad. Porque siglos después, otro texto hablaría de las mismas plagas, dotándolas de sentido divino como advertencia del poder de un Dios frente a los hombres. El Éxodo. Pero en este momento, ante los ojos de los arqueólogos, el papiro no es aún una pieza religiosa. Es una crónica, un grito, y ese grito cuestiona la frontera entre mito y realidad. Es posible que los relatos del Antiguo Testamento nacieran de un recuerdo histórico, grabado por los egipcios mucho antes de que el pueblo hebreo lo reinterpretara Mirim a su manera. La pregunta se esparce entre los académicos, pero también entre los espirituales, porque si ambos relatos fueran reflejos del mismo hecho, el pasado entero debería reescribirse. En las noches del Cairo colonial, la noticia corre de boca en boca entre exploradores y diplomáticos. El papiro de Ipuwer deja de ser una simple curiosidad para convertirse en una pieza de intriga teológica. Los periódicos hablan de la profecía del escriba egipcio que vio las plagas de Moisés. Los salones ingleses y franceses hierven de polémica. Unos aseguran que Egipto había registrado las catástrofes del Éxodo siglos antes. Otros gritan herejía, acusando a los arqueólogos de profanar la fe. Así, un fragmento de papel envejecido desata una tormenta intelectual que atraviesa fronteras y credos. Mientras tanto, el propio texto parece crecer en misterio cuanto más se traduce. El río es sangre, los hombres tienen sed y huyen de su reflejo, dice una línea. El sol no brilla y nadie puede distinguir el día de la noche, agrega otra. Las coincidencias con el Antiguo Testamento resultan tan específicas que es casi imposible ignorarlas. Sin embargo, la erudición moderna sabe que el papiro pertenecía a una época anterior, quizá más de 500 años antes del supuesto Éxodo. Entonces, ¿qué clase de cataclismo fue capaz de inspirar tanto miedo, incluso antes de transformarse en mito? El aire del desierto parece cargado de presagios. Los egipcios de aquel tiempo se movían bajo la certeza de que su rey era la imagen de los dioses, garante del orden del cosmos. Pero en el relato de Ipuwer todo se invierte. Los sirvientes poseen joyas, los nobles mendigan pan, el faraón pierde el poder. No hay plegaria ni templo que detenga la destrucción. Es el fin del Ma'at, el equilibrio universal que sostenía al mundo. Y en esa caída, el escriba no solo ve el colapso de su pueblo, sino la traición de los dioses mismos. Los arqueólogos que observan el papiro sienten escalofríos. Aquella voz antigua parece hablar directamente a través del tiempo, advirtiendo a los orgullosos de todas las eras.
Cada frase es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones, de cómo un imperio puede desplomarse en cuestión de días ante la furia del cielo y la tierra. Pero también es una confesión humana, una súplica por sentido en medio de la ruina. Es el lamento de quien aún cree que los dioses deberían responder. A medida que pasan los años, el papiro se convierte en objeto de estudio y de devoción. Filósofos, biblistas e historiadores intentan descifrarlo, buscando en sus palabras un puente entre la historia y la fe. Unos afirman que fue un poema alegórico sobre la injusticia social, otros que describe un evento real, una serie de catástrofes naturales provocadas por erupciones volcánicas o cambios climáticos extremos. Pero ninguno logra borrar la sensación de que en el fondo, ese testimonio encierra algo más profundo, el recuerdo colectivo de un desastre tan grande que el tiempo lo elevó a leyenda. Hoy, más de 3 milenios después, sigue en pie la misma duda que estremeció a los primeros arqueólogos. ¿Qué vio realmente el escriba Ipuwer? ¿Por qué sus palabras resuenan con tanta fuerza en el relato del Éxodo? Entre las arenas inmóviles del desierto y las páginas eternas de la Biblia, el eco de una catástrofe perdida sigue reclamando su verdad. Y quizás, en ese eco, se esconde la clave para entender cómo la humanidad transforma el dolor en mito, la ruina en fe y la historia en eternidad. Y si alguna vez el misterio del papiro se revelara por completo, tal vez descubriríamos que las fronteras entre lo divino y lo humano son mucho más frágiles de lo que creemos. Porque puede que el fuego que cayó sobre Egipto, aquel mismo que tiñó el Nilo de rojo, no fuera solo una plaga, sino un mensaje grabado en la memoria del mundo. Suscríbete para no perderte el resto de esta historia. El papiro de Ipuwer no es solo un documento antiguo. Es una herida abierta en el tiempo, una voz que atraviesa más de 3000 años para contarnos el colapso de un mundo que se creía eterno. Redactado en la lengua de los faraones, su tono es tan humano y desesperado que sobrepasa cualquier registro administrativo o religioso conocido. No hay solemnidad ni alabanza al soberano, sino lamentos, acusaciones y escenas de una violencia que parece haber arrasado con toda estructura conocida. En una de sus líneas más estremecedoras, el escriba afirma que el río Nilo se ha transformado en sangre y que los hombres beben de él con repugnancia y miedo. Describe una oscuridad que cubre la tierra, una ruina que ahoga las cosechas y un silencio de los dioses que deja a los hombres sin esperanza. El corazón de Egipto, su río sagrado, fuente de vida y abundancia, se convierte en un símbolo de muerte. Ese cuadro no es solo literario, su tono transmite pavor. Es el testimonio de quien presencia algo tan catastrófico que su fe misma se resquebraja. Los egiptólogos que lo estudian descubren en él una estructura casi poética, una sucesión de visiones donde el orden social se invierte por completo. Los ricos suplican limosna, mientras los esclavos portan joyas y montan en carros. Los templos están vacíos, los nobles son perseguidos, las tumbas profanadas. El escriba no puede entender cómo los dioses han permitido tal degradación y su angustia se mezcla con la rabia. Lo que antes era Ma'at, el equilibrio perfecto entre el hombre, la divinidad y la naturaleza, se disuelve en una espiral de caos donde nada permanece sagrado. Cada palabra del papiro resuena como un lamento más allá de su época. En aquella voz quebrada parece encontrarse la primera crónica de un apocalipsis terrenal, no uno dictado por mitos futuros, sino vivido, sentido, temido. El relato de Ipuwer logra dar forma humana al derrumbe de un imperio. Habla de hambre, de madres llorando, de hijos muertos, de ciudades convertidas en polvo. Pero también es una acusación, una súplica dirigida a los dioses, como si el escriba se atreviera a señalar su abandono y exigir respuestas a quienes debían proteger el orden. Con el paso de las décadas, los expertos identifican en su contenido una coincidencia inquietante con otra fuente, el relato del Éxodo bíblico. Ambos describen un río teñido de sangre, la noche perpetua, la muerte de los primogénitos, la ruina del país poderoso. Pero Ipuwer parece contarlo desde el otro lado del espejo, desde el corazón del imperio que sufre y no desde el pueblo que huya. Es la versión egipcia del desastre, un testimonio del dolor de los que fueron víctima de algo incomprensible. Esa perspectiva convierte al papiro en una joya única, el grito de quien tal vez fue testigo de las mismas plagas, pero sin entender su causa. Muchos intentan clasificarlo dentro de la literatura sapiencial, esos textos filosóficos que meditaban sobre la justicia y la moral. Sin embargo, el tono de Ipuwer desborda los límites del género. No busca enseñar, su voz no predica, clama. Utiliza imágenes brutales, casi apocalípticas, para pintar un Egipto que se desmorona.
Allí donde antes resonaban los himnos a Ra, solo se escucha el gemido del pueblo. La belleza del lenguaje no disfraza la tragedia. Las mujeres ya no conciben hijos, la hierba no crece y el desierto se extiende hasta tragarse el horizonte. Para algunos historiadores, el texto podría reflejar una serie de catástrofes naturales encadenadas. Lluvias torrenciales en el África central que contaminaron el Nilo, tormentas de polvo que oscurecieron el cielo, o incluso movimientos sísmicos que destruyeron aldeas enteras. Para otros, el relato es un espejo simbólico que refleja la caída de una dinastía y el caos político que siguió. Pero todos coinciden en algo. El dolor que transmite no es un artificio literario, sino la huella de una generación que vivió un tiempo de desolación total. En las estrofas siguientes, el escriba habla de fuego que cae del cielo, de enfermedades que devoran a los hombres, de animales que mueren misteriosamente. Describe a los campesinos huyendo, los graneros vacíos, los muros cubiertos de lodo. Todo lo que alguna vez fue signo de poder se reduce a cenizas. El país se ha volcado como una olla, escribe. Los pobres se vuelven ricos y los ricos ya no poseen túnicas que vestir. El mundo de los faraones, con su orden jerárquico perfecto, desaparece como una sombra al amanecer. El relato conmueve porque parece demasiado cercano, demasiado humano. No es solo la ruina material de una nación, sino el derrumbe espiritual de un pueblo que creía estar bendecido por los dioses más poderosos. Ipuwer, en su desesperación, parece anticipar el dilema eterno del hombre frente a la tragedia. ¿Dónde está el sentido cuando los dioses enmudecen? Sus palabras, escritas en una tablilla que sobrevivió al fuego, al tiempo y al polvo, se convierten en un testigo involuntario del dolor. Y en ese testigo, los siglos ven reflejada su propia vulnerabilidad. Cuando los investigadores del siglo XX exponen el papiro bajo vitrinas iluminadas, la humanidad se enfrenta de nuevo a esa voz ancestral. No suena a ficción ni a profecía, suena a testimonio, a la confesión desesperada de quien ve cómo su mundo se apaga y quiere dejar constancia. El tono pesimista de Ipuwer no es mera poesía, es la reconstrucción emocional de un desastre histórico que rompió toda fe. Un eco que misteriosamente coincide con las palabras que más tarde los hebreos atribuirían al castigo divino. Y así, el papiro de Ipuwer se eleva como un espejo que refleja los dos grandes pilares del imaginario antiguo, la gloria y la ruina. En sus frases palpita la certeza de que incluso las civilizaciones más poderosas pueden ser arrodilladas por fuerzas que escapan al entendimiento humano. Ya sean dioses, desastres naturales o simples coincidencias, lo que transmite ese texto es la verdad más cruda de la historia. Ningún poder es eterno, y cuando un imperio cae, solo queda la voz del escriba para contarlo. Durante siglos, los textos del Éxodo y el papiro de Ipuwer flotaron en orillas opuestas de la historia. Uno, la crónica sagrada de un pueblo liberado por la mano divina. El otro, el grito desesperado de una civilización que se desmorona. Pero cuando los investigadores modernos colocaron ambos relatos uno frente al otro, lo que encontraron fue una simetría escalofriante. Las mismas imágenes, las mismas desgracias, el mismo rugido de una naturaleza desencadenada que golpea sin piedad al corazón de Egipto. El Nilo convertido en sangre, los peces muertos flotando sobre sus aguas, el hedor insoportable extendiéndose por las aldeas. En la Biblia, ese episodio es la primera señal del castigo de Dios. En el papiro, es la primera herida de un reino agonizante. No hay milagro ni intervención divina en las líneas de Ipuwer, tan solo desesperación. Pero la coincidencia es tan perfecta que resulta imposible ignorarla. Ambos describen un río que deja de ser fuente de vida para convertirse en una tumba líquida. Luego vienen los animales y las plagas. El escriba menciona que la tierra está infestada de criaturas que devoran lo que queda de los campos y que las casas se llenan de fieras. En el Éxodo es la invasión de ranas, moscas y langostas, una sucesión de plagas que destruyen todas las reservas de alimento. En ambas voces, el aire se vuelve veneno y el país se retuerce bajo una misma angustia, la idea de que el orden natural ha enloquecido. Egipto, orgulloso de haber domesticado el desierto, es ahora presa de su propia furia elemental. La conexión se hace aún más inquietante cuando el escriba describe el cielo. El sol ya no brilla, afirma Ipuwer, y los hombres no distinguen el día de la noche. En el texto bíblico, la novena plaga anuncia la misma oscuridad completa, una noche que se extiende durante 3 días sobre las tierras del faraón. Era una nube de polvo volcánico que cubrió el cielo, un fenómeno atmosférico extremo. Nadie lo sabe, pero el resultado fue idéntico, el miedo absoluto a una oscuridad que ni las antorchas podían atravesar. Los más escépticos señalan que los dos relatos nacieron en tradiciones distintas y no guardan relación alguna.
Sin embargo, otros investigadores hallan pistas más profundizadas. El papiro de Ipuwer podría aún haberse inspirado en eventos naturales reales. La erupción de la isla de Tera, en el mar Egeo, que arrojó cenizas hasta el valle del Nilo, o un cambio climático que alteró el curso del río. Esos mismos eventos, transmitidos de generación en generación, habrían llegado siglos después a los oídos hebreos convertidos en historia sagrada. Así, la catástrofe se transformó en milagro. El contraste entre ambos relatos no disminuye su misterio, lo multiplica. En la Biblia, las plagas son pruebas dirigidas por un Dios justiciero que castiga a los opresores. En el papiro, son desgracias naturales sin razón ni consuelo. Pero la coincidencia de imágenes sirve como puente entre dos cosmovisiones, la del poder humano que se quiebra y la de la divinidad que lo sacude para recordarle su fragilidad. En ambos casos, el resultado es el mismo, un imperio que se arrodilla. En las estanterías del museo, el papiro parece dormido, pero sus palabras todavía tiemblan con la fuerza de los desastres que una vez presenció. Imaginar al escriba Ipuwer escribiendo a la luz temblorosa de una lámpara, con el olor de la muerte en el aire, provoca un estremecimiento casi físico. Tal vez, mientras relataba el horror de su tiempo, no sabía que siglos después sus frases serían comparadas con los milagros de otra religión, que sus metáforas del caos serían interpretadas como profecía y su lamento como testimonio divino. Los anales del antiguo Egipto no acostumbraban a registrar derrotas ni desgracias. Los escribas relataban glorias y victorias del faraón elegido por los dioses. Por eso, la existencia misma del papiro de Ipuwer es un acto de rebeldía. En un mundo que dependía de mantener la ilusión de control absoluto, este texto se atreve a gritar la verdad incómoda. Incluso los elegidos de los dioses pueden caer. Esa confesión es tan poderosa que atraviesa los milenios y conecta con cualquier civilización que haya enfrentado su propio derrumbe. Al analizar palabra por palabra, los expertos descubren otra correspondencia inesperada: la muerte de los primogénitos. En el Éxodo es la gran plaga final, el golpe que doblega al faraón. En el papiro hay una línea que parece aludir al mismo fenómeno. Los niños de los nobles son arrojados a las calles y el palacio está en ruinas. La coincidencia retumba como un trueno. ¿Podría tratarse del mismo suceso visto desde dentro del palacio? Si es así, entonces la historia de los vencidos sería la confirmación de la historia de los liberados. Los arqueólogos y teólogos continúan debatiendo, pero hay algo que trasciende las discusiones académicas. Tanto el papiro como el Éxodo revelan un mismo miedo universal, la sensación de que la naturaleza puede volverse contra nosotros en cualquier momento. Esa vulnerabilidad grabada en tinta sobre papel o tallada en piedra es el verdadero hilo que une ambos relatos. No se trata solo de coincidencias literarias, sino de la memoria colectiva de un trauma, una cicatriz común que el tiempo nunca curó. Cuando el lector moderno contempla la sucesión de catástrofes, siente que el antiguo Egipto no está tan lejos. Cada plaga evoca fuerzas que aún hoy desafían al ser humano. Los ríos contaminados, los cielos ennegrecidos, las sequías que devoran naciones enteras. Las palabras del escriba egipcio y las páginas del Éxodo unen pasado y presente en una advertencia atemporal. Porque la historia, cuando se repite, no suena como una enseñanza. Suena como un rugido antiguo que nos recuerda lo frágiles que seguimos siendo. Y así, entre la arena del desierto y la tinta de los textos sagrados, la tormenta de las plagas se convierte en un espejo donde la humanidad contempla su vulnerabilidad. Podrán pasar 1000 siglos, cambiar los imperios y las creencias, pero aquel terror compartido sigue latiendo. El Nilo rojo, las tinieblas, la muerte que avanza, símbolos eternos del precio que paga toda civilización cuando olvida su límite. Y en medio de ese recuerdo, el desconocido Ipuwer sigue murmurando su advertencia, una advertencia que aún hoy resuena en cada rincón donde la fe y la razón se encuentran. Durante décadas, el hallazgo del papiro de Ipuwer desencadenó una batalla silenciosa entre eruditos, creyentes y escépticos. En los laboratorios de Europa y las universidades del Cairo, los investigadores se sumergieron en sus líneas con la minuciosidad de cirujanos. Cada palabra era escrutada, cada símbolo comparado con tablillas, inscripciones y textos sagrados. Pero lo que comenzó como un estudio arqueológico terminó convirtiéndose en un campo de enfrentamiento ideológico. La guerra entre la historia y la fe, entre la razón humana y los designios de lo divino. Los biblistas sostenían que el papiro confirmaba de forma indirecta la veracidad del relato del Éxodo. ¿Cómo podía un escriba egipcio describir con tanto detalle los mismos fenómenos que siglos después aparecerían en las escrituras? Para ellos la respuesta era evidente. Era la prueba terrenal del castigo divino que azotó al faraón por desafiar a Dios.
Los académicos más racionalistas, en cambio, afirmaban que tal coincidencia se debía a un recuerdo ancestral de catástrofes naturales, transmitido oralmente hasta ser reinterpretado con un sentido religioso. Dos visiones del mundo enfrentadas bajo una misma sombra: el misterio de la memoria colectiva. En el corazón de este debate surge una idea fascinante. Los mitos no nacen de la nada. Se alimentan de recuerdos, de hechos que alguna vez sacudieron el alma humana. Lo que para un pueblo fue una tragedia climática, para otro se transformó en señal divina. En ese cruce entre la realidad y la creencia, la historia se disfraza de leyenda y la leyenda se viste de profecía. Así, el papiro de Ipuwer podría ser la raíz terrenal de una de las narraciones más poderosas de la humanidad: el enfrentamiento entre un dios y un imperio. Los defensores del simbolismo religioso alegan que la coincidencia no puede ser casual. Las plagas de Egipto, dicen, no fueron simples castigos físicos, sino manifestaciones espirituales, señales de un colapso moral y cósmico. El texto egipcio, interpretado bajo esa luz, se convierte en el testimonio de un fin del orden divino, un eco de la ruptura del equilibrio entre los hombres y los dioses. Ipuwer no describe solo el desastre, sino el pecado del orgullo faraónico, la caída de quienes creyeron dominar la naturaleza y terminaron esclavizados por ella. Esa lectura, aunque poética, encierra una advertencia que atraviesa toda la historia humana. Por otro lado, los científicos buscan causas concretas: erupciones, sequías, lluvias ácidas, desbordes del Nilo provocados por cenizas volcánicas. Los satélites han detectado rastros minerales que sugieren cataclismos ocurridos en la misma época en que los expertos ubican la redacción del papiro. Si esas teorías fueran correctas, las plagas serían consecuencias físicas de un desastre natural, magnificadas por el temor de los pueblos antiguos. Pero ese razonamiento, en lugar de silenciar el misticismo, lo profundiza. Incluso si las causas fueron naturales, el impacto psicológico fue tan inmenso que transformó la catástrofe en una experiencia sagrada. El contraste entre ambas explicaciones revela una verdad incómoda. Los seres humanos necesitamos convertir el caos en sentido. Aquello que no comprendemos lo revestimos de divinidad, y eso explica por qué el mismo acontecimiento puede ser relatado como milagro o como ruina, dependiendo del punto de vista. El escriba Ipuwer ve la destrucción, los hebreos ven la liberación, dos culturas distintas contemplando la misma tormenta, pero interpretándola con ojos opuestos, unos como víctimas del castigo, los otros como testigos del poder que lo redime. Este enfrentamiento de interpretaciones no solo tiene peso teológico, sino moral. Si el papiro representa la visión del vencido, es una rareza histórica. Egipto, el imperio que acostumbraba a callar sus derrotas, dejó escapar un documento donde admite su dolor, y eso lo convierte en una confesión única, la del gigante que reconoce su caída. En cambio, el texto bíblico otorga voz al oprimido, al pueblo que logra escapar. Así, ambos documentos, más que contradecirse, se completan. Son las dos caras de una misma tragedia, la destrucción que libera y la libertad que nace del colapso ajeno. En los foros académicos del siglo XX, los debates se volvieron encendidos. Algunos arqueólogos afirmaban que, si el papiro de Ipuwer procedía realmente del Reino Medio, entonces databa de siglos antes del Éxodo y no podía ser prueba directa de este. Pero otros respondían con determinación: quizás no era la misma plaga, sino una anterior, una prefiguración, una advertencia grabada en la memoria del pueblo egipcio y repetida en la tradición hebrea siglos después. La historia a veces no se repite, sino que resuena. Más allá de las fechas y las traducciones, lo que resulta indiscutible es el poder simbólico del papiro. Su tono de desesperanza, su descripción del caos social y su visión del mundo invertido son un reflejo universal del miedo humano al fin del orden. Cada civilización, tarde o temprano, escribió su propio papiro de Ipuwer, su relato del momento en que los dioses parecieron darle la espalda. Desde Mesopotamia hasta Roma, desde la Atlántida legendaria hasta los imperios modernos, todos comparten ese instante aterrador en que lo eterno demuestra ser frágil. El choque de mito y memoria está lejos de resolverse. Aunque la ciencia ofrece explicaciones lógicas y la religión aporta el sentido espiritual, ambos caminos se unen en un punto: la necesidad de recordar. Recordar para entender que todo poder nace de la vulnerabilidad. Las plagas, sean milagros o erupciones, son símbolos de ese recordatorio eterno. Porque al final, la historia de Egipto y el Éxodo no trata solo de ríos rojos y cielos oscuros, sino del hombre enfrentándose a su propio límite. Y tal vez, en ese límite,
El escriba Ipuwer y el cronista hebreo se entrelazan en una misma plegaria, una súplica dirigida a fuerzas que los superan, una voz que clama desde el polvo del desierto, rogando que el caos tenga un propósito. En ese eco compartido, mito y memoria se funden, recordándonos que aunque cambiemos los nombres de los dioses, el miedo y la esperanza siguen siendo los mismos. A través de los milenios, el papiro de Ipuwer ha sobrevivido como una reliquia incorruptible, un testigo silencioso de lo que puede ocurrir cuando la naturaleza y los dioses parecen volverse contra los hombres. No importa cuántas veces se lea su contenido. Cada línea evoca el mismo estremecimiento, la misma sensación de estar frente a un misterio que el tiempo no ha conseguido disipar. El escriba egipcio jamás pudo imaginar que su dolor terminaría cruzando los siglos, ni que sus palabras serían interpretadas como un espejo de la ira divina. En su lamento quedó atrapada la voz universal del miedo humano ante el colapso del orden. Hoy, el papiro de Ipuwer se conserva bajo un vidrio frío, en una sala iluminada donde el mundo antiguo se observa con curiosidad más que con devoción. Pero detrás de ese objeto frágil yace una pregunta incendiaria. ¿Qué quiso transmitir su autor realmente? ¿Fue un poema de desesperanza, una advertencia política o la confesión de un hombre que creyó presenciar el fin del mundo? En cualquier interpretación, su mensaje trasciende el contexto histórico. Todo poder terrenal, por sólido que parezca, puede transformarse en polvo en el instante en que el equilibrio se rompe. El eco de las plagas bíblicas y las calamidades egipcias ha dejado una huella profunda en la cultura humana. Desde los manuscritos medievales hasta las películas modernas, esa imagen del Dios que castiga a los arrogantes ha persistido como arquetipo moral. Las naciones pueden conquistar continentes, los emperadores pueden proclamarse semidioses, pero la idea de que la naturaleza, o lo divino, reclama justicia sigue latente. En ese sentido, el papiro de Ipuwer no solo habla del Egipto antiguo, sino de la fragilidad de toda civilización que olvida la humildad ante lo inexplicable. El legado del papiro y del éxodo no se mide en fechas ni en cronologías exactas. Se mide en emociones, en la capacidad de sus historias para atravesar culturas y religiones. Ambos textos nos presentan una dualidad peligrosa, la destrucción como castigo, pero también como purificación. Aquello que para unos fue ruina, para otros se convirtió en renacimiento. Y esa ambigüedad es precisamente lo que los hace eternos, porque en ella el hombre reconoce su propio ciclo de orgullo, caída y redención. Los arqueólogos continúan debatiendo las causas físicas de los hechos y los teólogos siguen buscando en ellos señales del propósito divino. Sin embargo, quizá ninguna explicación logre contener toda la magnitud del fenómeno. Tal vez las plagas fueron reales y simultáneamente simbólicas, un diálogo entre el mundo visible y las fuerzas invisibles que lo dominan. Para los egipcios significó el fin de una era, para los hebreos el principio de su identidad. En ambos casos fue una recordación brutal de que las civilizaciones no pertenecen a los hombres, sino al tiempo. Cada fragmento del papiro parece pedirnos atención. El orden ha sido destruido. Los hombres luchan entre sí, dice en una de sus partes más oscuras. Es la misma frase que podría haberse escrito en cualquier otro periodo de ruina. En la caída de Roma, en las guerras mundiales, en los colapsos ambientales que hoy amenazan nuestro mundo. Lo que Ipuwer plasmó con tinta sobre papiro se repite una y otra vez bajo nuevas formas. La historia humana es un continuo retorno del caos y su eco más profundo vibra en aquel texto milenario. El poder de este legado no reside solo en las coincidencias entre la Biblia y Egipto, sino en la forma en que ambos relatos nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad del dominio humano. Los reyes, los faraones, los profetas, todos fueron testigos del mismo dilema. ¿Quién controla realmente el destino del mundo? La ciencia puede ofrecer respuestas parciales, los mitos pueden ofrecer consuelo, pero el miedo que palpita bajo esas historias es eterno. Ese miedo es el verdadero vínculo entre Ipuwer, Moisés y nosotros. Incluso mi Openvoy, al mirar imágenes de ciudades anegadas, bosques consumidos por el fuego o cielos manchados de polvo, es imposible no recordar aquel antiguo Egipto en ruinas. Es como si el planeta, en su memoria silenciosa, repitiera las mismas advertencias. Las catástrofes modernas no son plagas enviadas por dioses, pero revelan la misma verdad. Vivimos en equilibrio inestable, sostenidos apenas por la delgada línea del respeto hacia la naturaleza. Cuando ese respeto se quiebra, el castigo no tarda en llegar, aunque ya no lo llamemos divino. Y sin embargo, en medio de tanta destrucción, siempre queda una chispa. La tragedia del papiro no termina en la desesperanza, sino en la posibilidad de recordar, de aprender, de reconstruir. Esa es la lección que atraviesa los siglos.
Incluso el dolor más devastador puede transformarse en conocimiento. Para algunos fue la voz de un dios iracundo, para otros el relato de un testigo humano, pero para todos es un recordatorio de que la supervivencia depende tanto de la fe como de la memoria. Así, el papiro de Ipuwer no es solo un lamento antiguo, sino un espejo donde el presente se ve reflejado. Nos confronta con una pregunta que sigue ardiendo en las arenas del tiempo. ¿Hemos aprendido algo desde entonces? Tal vez como aquellos egipcios que observaron el cielo ennegrecido, seguimos buscando sentido en medio del caos. Y mientras ese deseo exista, mientras el hombre tema y admire el poder que lo supera, las catástrofes divinas seguirán formando parte de nuestra historia no como castigo, sino como advertencia eterna de que la grandeza y la destrucción caminan siempre de la mano.